es viernes, es 30 de agosto. Básicamente son la 1:28 de la tarde y esto es lo más cerca que podemos estar de la embajada estadounidense nosotros. Tengo entendido que otros dos personajes sí pudieron estar enfrente tomándose fotografías al respecto. Para nosotros nos quitaron del lugar para poder grabar un video y poder explicarles lo que ya vieron en el título anterior. Pero la cosa que se está desarrollando en Honduras está heavy. ¿Por qué? El miércoles, creo que fue 28 de agosto, se dieron unas declaraciones que el gobierno de Honduras consideró injerencistas en cuanto a la posible relación que existe entre funcionarios del actual gobierno, dicho sea de paso el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto, con funcionarios venezolanos que según los estadounidenses están vinculados al cartel de los soles. Pero ¿qué es exactamente el cartel de los soles? ¿Qué es exactamente lo que están queriendo decir los estadounidenses? ¿Qué es exactamente lo que está en contra el gobierno? Pues vamos a discutir un poco más de esto con una pequeña historia. Y bueno, ya prácticamente mejor nos movimos de ahí porque nos dio miedito. Tengo miedo. Pero también les quisiera explicar de dónde viene todo este relato de lo que sucede con estos ataques para ocasionar un golpe en Honduras y lo importante que es mantenerse informado al respecto. Entonces, como comentaba ya, había unas declaraciones de la embajadora Dogu en los que dijo que estaba realmente preocupada y que fue sorprendente ver a miembros del gabinete reunidos con funcionarios venezolanos. Sin embargo, estas declaraciones de hecho que estuvieron muy fuera de lugar al respecto de lo que está ocurriendo en Honduras. Se metió en un asunto interno de la nación, se metió con una decisión soberana, una decisión que tomó la presidenta y que fue después ratificada por el canciller. Pero ahora, ¿de dónde viene todo este relato del golpe y el por qué vamos a denunciar el tratado de extradición? Vamos a aprenderlo más pronto. Mejor nos venimos para Tierra Santa porque aquí hicieron limpia, ya no daba miedo estar. Ahora sí les puedo contar un poco del relato de dónde surge esa denuncia de golpe de la presidenta Xiomara Castro. El mismo día que la embajadora hizo las declaraciones de carácter injerencista sobre las reuniones que se estaban celebrando por parte de los miembros del gabinete, la presidenta se pronunció al respecto y ordenó al canciller de la República denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. Un tratado que nunca hemos leído, que nunca hemos visto, pero que al parecer tiene toda la relevancia del mundo. No obstante, surge la duda, ¿por qué denunciar el tratado de extradición solo por las declaraciones de la embajadora? Pero es que claro, eso nos lo dice la precandidata presidencial Rixi Moncada, es porque hay un plan para interrumpir las elecciones. Pero básicamente para que entendamos todo este rollo, tenemos que entender qué es la extradición para los gringos. La extradición es el arma que tienen los estadounidenses en contra del proyecto Libertad y Refundación. Así elaboran casos en contra de los funcionarios que consideren de gran relevancia para el proyecto y amparándose en ese tratado, los acusan para luego sacarlos del país y juzgarlos injustamente. Yo sé que no es obvio para ninguno de nosotros, pero tenemos que entender cuál es el plan que denuncia Rixi Moncada. Recién lo denunciaba el canciller Reina en el programa de Frente a Frente el día siguiente de las declaraciones. Los ataques para generar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué se pretende? Por la información que tenemos, dar un golpe de barracas en un momento que vamos a un proceso electoral. Así es, quieren replicar 2009 otra vez. Pero el plan no comienza ahorita, el plan lleva meses en ejecución. No son hechos aislados, los ataques sistemáticos que se han intensificado en los últimos meses hacia los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además de la institución encargada de desarrollar las elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, y además a las fuerzas de seguridad, entendiéndose como la Policía Nacional y la Secretaría de Defensa. Ahora el poder militar es el que está en el foco de la atención y al ser uno de los encargados de defender a la población, de defender las elecciones y encargados de defender prácticamente la soberanía y la patria del país, está en el ojo de los estadounidenses. La cadena de ataques comienza en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y para entender esto mejor, vamos a tratar de enfocarnos en ciertos casos y en ciertos actores. Los ataques al Poder Ejecutivo son constantes. La figura de la presidenta está bajo insultos todo el tiempo.
Y además, los ataques se han intensificado desde el saludo de la presidenta a Nicolás Maduro por su triunfo en las elecciones venezolanas. Luego el Poder Legislativo. El Poder Legislativo también siempre ha estado bajo ataque e incluso se lo quisieron robar. El Poder Legislativo es el segundo poder del Estado que está bajo los ataques de los financiados por la embajada. Desde un inicio se lo han querido robar. Además, se trata de una batalla constante contra la oposición para poder emitir decretos, aprobar leyes que son en beneficio del pueblo hondureño, pero que no quieren pasar las bancadas de la oposición, que son las del Partido Nacional, las del Partido Liberal y ahora digamos que los nacionalistas de blanco, los PCHeros, ¿no? En el caso del Poder Judicial también los ataques son constantes y en este caso, al menos en este momento, se están dirigiendo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia al involucrar a su esposo en esa red de extorsión de jueces dentro del mismo Poder Judicial. Pero todos esos ataques no vienen aislados, no vienen de actores desconocidos, vienen de personajes que ya conocemos, de voceros, de precandidatos presidenciales y de las mismas ONGs de siempre. La ola de ataques está siempre presente hacia los poderes del Estado. Existe una operación psicológica en contra del pueblo hondureño para hacerle tener miedo de las elecciones que se van a desarrollar en 2025. Pero esa es la segunda ola de ataques, porque después de los tres poderes del Estado vienen los ataques a la institución encargada de las elecciones 2025, o sea, el Consejo Nacional Electoral, el ente encargado de desarrollar el proceso electoral en quien debemos confiar para que nos dé los resultados. Y esa operación psicológica se encarga de que estos mismos actores, las mismas ONGs, el mismo precandidato presidencial y los mismos voceros ataquen esta institución y además hagan presión en el mismo Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto. Nunca en los últimos procesos electorales se han preocupado por ese presupuesto, sino es hasta final de año. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mitad de año? ¿Por qué si ni siquiera ha empezado 2025 para desarrollar el proceso electoral? Todo esto hay que cuestionárselo en el momento que leemos todas esas noticias de parte de la matriz mediática. La ola de ataques continúa así mes a mes. Ataques a los tres poderes del Estado, ataques al CNE y ahora muy importante, los ataques a las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Policía Militar. Es decir, intentan crear un clima de ingobernabilidad. Hablemos de los ataques en seguridad precisamente. Le hacen creer a la población que todo está peor que antes, que suben las cifras de los homicidios, que suben las cifras de los feminicidios, que el crimen empeoró, aunque las cifras sean mucho menor que antes. Prefieren decir que este es el peor gobierno, que este ha sido el peor momento de la historia. Así generan un clima de ingobernabilidad, generan en las personas un sentimiento de insatisfacción con el gobierno, aunque todo sea mejor que antes. Y luego los ataques al poder militar. El más reciente ataque lo han sufrido los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Al ser una institución que sigue con firmeza las órdenes de sus más altos mandos, las Fuerzas Armadas se pueden instrumentalizar por la Embajada Americana, porque son quienes lo forman a través de la Escuela de las Américas. Es una institución educativa militar de Estados Unidos que busca entrenar a las fuerzas militares latinoamericanas. En este caso, el ataque directo fue el de la embajadora. Ya saben, esas declaraciones de las que hablábamos hace unos minutos en este mismo video. Esas declaraciones son el principal ataque hacia la institución castrense, pues está ligando al jefe del Estado Mayor Conjunto con un supuesto narcotraficante, que por cierto no existe información al respecto del Cártel de los Soles, nada más la manejada por los estadounidenses. ¿Cómo comprobamos eso? Así que no es un invento que existe un plan para interrumpir las elecciones, tampoco es un invento la denuncia de un nuevo golpe militar que quieren gestar en Honduras, quieren replicar ese 2009, quieren replicar tal vez un fraude electoral, quieren que no se desarrolle el proceso electoral, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay que defender este proceso como todos los anteriores. Pero esto no te lo dicen.